El Gobierno del Estado, en conjunto con el Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública, apoyados por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, llevaron a cabo la primera jornada de información y transparencia en publicidad oficial, ofrecida para medios de comunicación y en que se detallaron los criterios y aspectos para el uso de esta herramienta. Esto en el Salón 25 de marzo de Palacio de Gobierno, encabezando el mandatario estatal Javier Corral Jurado, así como comisionados del INAI y del IGETAIP y otros expertos en la materia, para dar inicio a esa campaña en que se desea involucrar no solo a las autoridades, sino también a los comunicadores. Se alertó que la publicidad oficial se ha vuelto un instrumento de censura sutil, para callar a los medios más críticos y así cambiar lo que se informa a la ciudadanía, lo que va acompañado de una nula o muy poca transparencia por parte de los gobiernos, según dijo Justine Dupuy, coordinadora de transparencia de Fundar. Ante esta circunstancia, se hace más que necesario tener medios transparentes y también rendición de cuentas por parte de los gobiernos, para que la gente pueda ver con claridad todo esto y se pueda confiar una vez más en la información que reciben por parte de ellos. En su turno, Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, reconoció que está en un punto complicado, en que los mismos medios han adquirido una posición fuerte pero peligrosa, en que a la vez no hay puntos medios con el Estado, consecuencia de estos tratos poco claros y transparentes. Por ello se desea cambiar esta dinámica, para que tanto aplauso como reclamos sean por razones entendibles, no comprados. También el comisionado Joel Salas Juárez expuso que en Chihuahua desde hace mucho tiempo que se vive una libertad de expresión diferente, y a pesar de que en las pasadas administraciones se tuvieron situaciones complicadas en la materia, ahora es la primera entidad que asume este compromiso de transparencia en la publicidad oficial. Es así que, según la información del propio Estado, de los 184 millones de pesos aprobados para la publicidad oficial, por primera vez se podrá observar en qué se ejerce cada peso de dicho monto, viendo que en efecto se paguen por un servicio, pero que eso no defina una línea editorial. Por último, el gobernador Javier Corral celebró que se pueda iniciar una nueva etapa entre medios y Estado, que conforme a que se vaya desarrollando la plataforma propuesta, se verá que se tomó la mejor decisión en beneficio de la libertad de expresión y la información en Chihuahua. Entre los trabajadores de los medios y con relación a sus directivos, estemos inaugurando una nueva etapa en la relación medios y poder en el estado de Chihuahua, que al principio pudo haber tenido algunas resistencias, pero que conforme se va a ir desarrollando la plataforma y transparentando nuestra relación, todos vamos a llegar a la conclusión de que habremos acometido un gran paso en beneficio, así lo digo, de las libertades de expresión y de información en el estado de Chihuahua. Quiero, antes de compartir con ustedes algunas reflexiones, darle la bienvenida en su primer acto público al nuevo presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, Rodolfo Leiva Martínez, y con quien desde el Gobierno del Estado trabajaremos de la mano en muchos temas de transparencia para fortalecer a esta administración. Si alguien luchó por llegar a donde está, fue usted. Sé de su convicción en el tema y usted debe estar seguro de nuestra voluntad política para llevar la transparencia hasta sus últimas consecuencias. Digo, la transparencia en todos los ámbitos. En México se habla de transparencia y se les llena la boca a los políticos, pero no es total. Hay áreas que son prácticamente secretas. Comisiones oficiales, viajes oficiales, sueldos de los funcionarios públicos y gasto en medios. Son rubros generales, no de
esbozados ni detallados. La transparencia encarnada en la realidad y de forma completa tiene que pasar por estos tres grandes ámbitos que hoy son sujetos de un manejo discrecional. ¿Qué hacen los funcionarios públicos cuando viajan con dinero público? ¿Con quién se reúnen? ¿En qué gastan? ¿Con quién comen? ¿En qué se transportan? ¿Qué hacen los servidores públicos cuando viajan a otras entidades o a otras naciones con recursos del pueblo? ¿En qué se usa ese dinero? ¿Cuánto gana nominal y con compensación los funcionarios que están al frente de las dependencias del gobierno estatal, municipal, federal? Y específicamente, ¿cuánto se le da a qué medio y por qué? ¿Qué tipo de publicidad es la que el gobierno está produciendo y hacia dónde se está conduciendo? Para hablar de transparencia en México, hay que hablar de estos tres ámbitos para que sea realmente completa la decisión. Hay que decirlo con todas sus letras, y no tengo otro momento más importante que este para puntualizarlo. Se ha dicho que nuestro gobierno pretende generar una hostilidad hacia los medios de comunicación mediante esta plataforma. Sostengo que es absolutamente lo contrario. No solo es falso, sino que con algún gremio en particular queremos llevar una relación de respeto absoluto y de transparencia total. Es con ustedes, con las y los periodistas de Chihuahua, que son los trabajadores fundamentales de los medios, con sus directivos y con sus propietarios. Porque como su nombre lo dice, los medios son precisamente eso: cauces, son correas de transmisión, son canales entre la sociedad y el gobierno, que bien armonizada su relación, transparente su conjunción de esfuerzos, son los que hacen posible el ejercicio de dos garantías constitucionales plasmadas en el artículo 7 de la Constitución, que es el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información. Nada más indigno para el periodismo que utilizar la publicidad oficial para premiar la adulación hacia los políticos. Nada más dañino para el periodismo de investigación sustentado en datos duros que la censura. Yo aprovecho para reafirmar aquí una vieja convicción. Como el primer gobernador periodista que ha tenido Chihuahua en toda su historia, tan enemiga de la libertad de expresión es la calumnia como la censura. Y nosotros hemos venido a combatir las dos cosas, porque este ha sido un lastre en la historia de la relación entre el poder político y los medios de comunicación de nuestro país. Acuña citaba la frase del presidente López Portillo: una contradicción en un hombre como él, que habiendo sido impulsor de la reforma al texto constitucional para garantizar el derecho a la información como una obligación del Estado, terminó en una desesperación por su fracaso, culpando a los medios de la crítica y de la ridiculización. Desafortunada la frase de "no te pago para que me pegues", pero ilustrativa de la concepción patrimonialista del poder y de la concepción de los gobernantes de que el dinero público es de ellos y no de la gente. Pero el país deambuló casi un siglo
entre la frase de Porfirio Díaz, este gallo quiere maíz, al no de pago, págueme Rex. Y nada más ofensivo para la sociedad que esa relación viciada, porque se trata, digo, de recursos públicos que deben usarse para informar, no para alimentar el ego, el culto a la personalidad de los gobernantes. En nuestro gobierno vamos a deslindar con toda claridad lo que es información noticiosa de lo que es publicidad. Porque uno de los aspectos más turbios es que se disfrazaba como noticia lo que en el fondo era información comprada. Y es por eso que en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una de nuestras primeras acciones fue presentar, como ya lo dijo el comisionado Joel Sala Suárez, presentar ante el INAI nuestra plataforma digital Publicidad Abierta, en la cual abrimos al escrutinio público lo que se gastó en publicidad durante la administración pasada, que para entonces, cuando yo fui al INAI, yo hice una cuenta de 2.375 millones, pero luego fuimos recogiendo más contratos y facturas y logramos documentar a diciembre del año pasado 3.500, pero sin considerar los contratos de organismos desconcentrados y descentralizados que sumados, por supuesto que superan los 4.200 millones de pesos. Y yo quiero hacer aquí una reflexión en público, porque yo no estoy en contra del gasto publicitario. Estoy en contra de que la publicidad sea para el culto a la personalidad y sea un condicionamiento de la línea editorial del gobierno con los medios. Y que ese condicionamiento termine en realidad secuestrando las libertades y los derechos de los trabajadores de la prensa, que siempre son el eslabón más débil en la relación entre propietarios y autoridades. Un gasto inmoral, esa proporción de gasto. Piensen, ¿qué podríamos haber hecho con más de 4.200 millones de pesos en medicinas, en becas, en apoyo a los productores, en escuelas? ¿Qué podríamos haber hecho para becar a jóvenes en el exterior? ¿Cuántas dosis para aliviar a las personas que tienen cáncer podríamos haber comprado? ¿Cuánto? Tradúzcanlo en lo que quieran, incluso en aspirinas. De hecho, para 2017 sí hemos tenido que hacer un recorte fuerte en el rubro. Efectivamente, hemos presentado un presupuesto que es racional y razonable, 180 millones de pesos. No tuvimos para más, porque el Estado está quebrado. Nos entregaron el Estado en condición de bancarrota y latrocinio. Por eso también el hartazgo allá afuera. No solo es el gasolinazo, es el acumulado de la irritación social por un régimen agotado que ya es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus entrañas y que tampoco da respuestas a necesidades sociales básicas. Está todo junto allá afuera. Nosotros tenemos una cantidad ahora que el Congreso aprobó, incluso recortó, y estuvimos de acuerdo con el recorte. Le
que recortaron a varias dependencias. Y vamos a usarlos en publicidad oficial, sí. Y no vamos a discriminar a los medios. A unos sí les vamos a dar y a otros no. Porque lo otro es, ¿quiénes concentraron los 4.200 millones de pesos? Es muy poquito. Y a unos se les daba y a otros no. Porque el gasto publicitario en México se ha utilizado tradicionalmente en la relación medios-poder como la zanahoria o el garrote. ¿Te portas bien? ¿Me ocultas mis triquiñuelas? ¿O me concedes halagos? Ahí está la zanahoria. Pero me criticas y ahí está el garrotazo. Y no te doy publicidad. Y hazle como quieras. Igual que como Hacienda controla a los gobernadores en el país. Se portan mal frente al gasolinazo, cuidado porque no les llegan los recursos. Se portan bien, podemos flexibilizarles y adelantarles algunos recursos. Como se maneja el Congreso también, con dinero. Porque el Congreso también se maneja con dinero. Botas en el sentido de las bancadas, asesores, viajes. Concédale un asesor más aquí al señor senador. El otro no, pues es de la disidencia. Bájenle viáticos. Transparentar el dinero público para viajes, comisiones oficiales, sueldos y medios es una de las grandes exigencias que están allá afuera. Y nosotros hemos decidido tomar esta decisión. No es fácil. Es de las medidas más costosas políticamente en la relación inmediata medios-poder. Pero es la moralmente necesaria para un gobierno democrático surgido de la voluntad del pueblo de Chihuahua. Y eso es lo que venimos a atestiguar y a poner en práctica en este año. Ni más ni menos. Y por eso, porque ya lo hemos documentado varias veces, desde ahora ponemos a disposición esta herramienta que desde cualquier dispositivo electrónico todo ciudadano podrá conocer en qué se está gastando nuestra publicidad, con qué medios y bajo qué criterios. Y podrá haber publicidad del gobierno de Chihuahua en medios que nos critican. Porque la publicidad se otorgará con criterios objetivos, no en función de la línea editorial del medio. Y la van a ver en medios críticos al gobierno de Chihuahua. Pero eso será el producto mayor de este gran paso que estamos dando. Porque transparentar a quien compromete es al gobierno. Y por supuesto, ayuda muchísimo a la profesionalización de los medios de comunicación.